Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Seguimos con este versículo 8, donde habíamos dejado en el programa anterior, 2 de Corintios capítulo 10. Yo ya les quiero advertir que hay palabras muy fuertes, hay advertencias muy fuertes que son dichas en estos versículos que vamos a estudiar en este programa de hoy y seguramente en el próximo. Así que esto es algo bien fuerte y es algo que todos debemos ver aquí. No mis palabras no importan. Lo importante es la palabra de Dios y esto que se está diciendo es la palabra de Dios. Y este texto es un texto que realmente toca lo más profundo del corazón de todos nosotros, también redarguye los corazones de todos, y la verdad es que quienes deberían escuchar esto son los líderes, son los pastores, son aquellos que se dicen ser ministros del Señor Jesucristo. ¿Cuánto deberían ellos estudiar estos pasajes? Dice así, 2 de Corintios 10:8, repito el versículo que dejamos en el programa anterior, y dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Y quedamos en esta frase, todavía para terminar de desarrollar, que es la última, donde dice para edificación, es decir, para edificación y no para destrucción. Nos da el propósito de la autoridad espiritual. Pablo no tenía otros motivos en mente. Él solamente quería que las personas fueran verdaderamente edificadas en el Señor, que se acercaran al Señor, que fueran guiadas por el Señor. En cambio, estos falsos maestros tenían otros motivos en mente. Ellos querían poder, popularidad, dinero, fama, contactos, ejercer control, hacerse señores sobre las personas, avanzar por encima de Pablo. Para obtener esto, ellos buscarían que las personas se acercaran a ellos y les siguieran a ellos. Y buscarían de esta manera, que es denigrando al apóstol Pablo para poder lograrlo. Ahora, vea esta pregunta tan interesante. ¿Por qué no originaban algo para ellos mismos? ¿Por qué tenían que meterse en otro ministerio? Esta es una muy buena pregunta. Porque mejor no se apartaban de Pablo y de todos sus asociados y de su obra y directamente empezaban sus propios ministerios, sus propias obras, sus propias iglesias, lo que fuera, en vez de tratar de estorbar a Pablo. ¿Por qué? Ellos no originaban nada ellos mismos, o sea, plantaron una nueva iglesia por la simple razón que su mensaje era falso, era incompleto, no eran de Dios. Por lo tanto, no estaban ungidos por el Señor y no podían salvar a nadie. Y por esto era virtualmente imposible para ellos comenzar algo nuevo. Consecuentemente, ellos se convertían en parásitos de algo que había sido comenzado por otros. En este caso, Pablo, porque en ellos mismos no tenían ningún ministerio. Escuchen esto, por favor. Esto lo hemos mencionado en otros estudios aquí en Libre al Fin, varias otras veces lo hemos mencionado también. Pero es tan importante, uno puede entender muchas veces personas que hacen este tipo de cosas así como estaban haciéndole a Pablo. Estas personas rara vez hacen algún esfuerzo para que las personas lleguen a Cristo verdaderamente.
aunque hacen grandes actividades quizás, pero no hay fruto real del Espíritu Santo en sus ministerios. Primero que nada, es el ministerio de todo aquel en la obra de Dios que ha sido verdaderamente llamado por Cristo, que las personas sean salvas. Aunque algunos llamados tendrán más éxito que otros, pero aún la idea es que los maestros de la Biblia no ven a nadie siendo salvo. Esta es la idea que muchos tienen, pero esto es una idea errónea. Piensan que si es maestro no va a haber personas salvas. La verdad es que la única manera que estos falsos maestros entonces y los falsos maestros ahora pueden existir es solamente porque se adhieren, se agarran como una garrapata, como un parásito, a algo que ha sido edificado por otros, levantado por otros, lo que siempre va a terminar en destrucción para ellos. Y esta es una de las tácticas más viejas de Satanás. Vean algo. Satanás comienza a instigar a personas aún en medio de la congregación, diciéndoles que el pastor, predicador, maestro, etc., es muy liviano en su mensaje, que ellos podrían hacerlo mucho mejor que ellos. Les hace creer que ellos están listos para mayores iluminaciones, para mayores ministerios. Lamentablemente, no serán mayores iluminaciones lo que ellos van a obtener, sino todo lo opuesto. La siguiente frase dice, no me avergüenzo, o más bien, no me avergonzaré. Significa simplemente que Pablo no se avergonzaba de la manera en la que él había presentado el Evangelio, de la manera en la cual él había instruido en la palabra y de cómo había tratado con los corintios y de su conducta. No tenía de qué avergonzarse. Estos falsos maestros estaban criticando a Pablo, así como experimentará todo verdadero hijo de Dios. Y por supuesto sabemos que existe una crítica constructiva hecha en el amor del Señor, de forma correctiva para edificar, pero también está la crítica destructiva. Los discípulos no deben ser criticados o juzgados por la apariencia física, sino por su carácter. Sin embargo, el carácter es lo que Dios sabe de nosotros, mientras que la reputación es lo que las personas piensan que somos. Lo importante es qué es lo que Dios piensa de nosotros. Y está allí con el versículo 8. Seguimos con el versículo 9 que dice, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, dice. Mire, todas estas frases tienen un doble sentido en que él está diciendo cosas que sus detractores estaban diciendo de él. Las cartas de las que habla en lo que concierne a los corintios eran las epístolas que conocemos como Primera y Segunda de Corintios. Él dijo esto porque sus detractores estaban hablando ciertas cosas sobre sus cartas. Si ellos hubieran sabido o si ellos hubieran entendido que estas cartas que ellos criticaban constituían la misma palabra de Dios. Qué terrible tener acceso a la palabra de Dios, pero no darle ningún crédito, no prestarle ninguna importancia, no ponerle ninguna atención. Esto es lo que ellos estaban haciendo. No le ponían ninguna atención a la misma palabra de Dios, teniéndola enfrente de ellos. Pablo es acusado por sus críticos de aterrorizar a las personas por sus cartas tan pesadas. Y la verdad es que Pablo no estaba tratando de aterrorizar a nadie, de amedrentar a nadie, de poner temor en nadie. Él estaba escribiendo exactamente lo que el Espíritu Santo quería que él escribiera. Y lo que fue escrito constituía la misma palabra de Dios, que de hecho causará que las personas sean amedrentadas, causará que las personas tengan temor. Esta es parte de lo que sucede con la palabra de Dios, el efecto que causa. El Espíritu Santo, por medio del profeta Isaías, en Isaías 66:2, dijo, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquellos que tiemblan a la palabra de Dios, el Señor bendice. Al mismo tiempo, Pablo, por lo menos como él lo pensaba, no tenía deseo ninguno de amedrentar a nadie. Él comienza su declaración diciendo, para que no parezca. Pero a veces pienso que es obvio que algunas de las declaraciones hechas hacían temblar a las personas, y esto es porque el Espíritu Santo tenía la intención que esto sucediera.
La palabra de Dios solamente puede traer convicción de pecado, de justicia y de juicio por la obra, el ministerio del Espíritu Santo. Y muchas veces esto es el resultado, temblor, temor, pero es para llevarlos a Cristo, para llevarlos al arrepentimiento. La Biblia no es una novela, no es otro libro más. Consecuentemente, Dios dice lo que Él piensa y Él piensa lo que Él dice. Por eso es que Jesús dijo, por de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios debe consolar, confortar, fortalecer, edificar, guiar, dirigir, pero a veces también exhortar, corregir, amedrentar, como en el caso que estamos leyendo ahora. El versículo 10 sigue diciendo, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Ahora comenzamos a tener mayor idea del tipo de difamación hacia Pablo. Su persona y apariencia fueron denigradas, sus manerismos eran sospechados, por lo menos de acuerdo a estos expertos. Entonces, ¿cuál era la verdad? Cartas duras y fuertes, dicen. Así dijeron, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes. Presenta la descripción dada por sus críticos. Sin embargo, aunque ellos lo referían así, ellos no creían el contenido de estas cartas. De lo contrario, ellos se habrían arrepentido. Ellos no daban ningún crédito a lo que el apóstol Pablo había escrito en estas cartas. Bueno, las características generales de las cartas de Pablo son estas. Número 1, son argumentativas. Vean especialmente las cartas a los romanos y hebreos. Estas son distinguidas por el denuedo, por el vigor de estilo. Son estrictas bajo la gran energía de sentimiento y pensamiento cargadas de un torrente rápido e impetuoso. A menudo tienen transiciones rápidas y partidas repentinas de la corriente regular de pensamiento. De repente es invadido por un pensamiento, él se detiene para ilustrarlo, él medita en este pensamiento y antes de volver al tema principal. Son poderosas en reprensión, en doctrina, abundan con tonos de gran denuedo y denunciación, y también el sarcasmo y la más delicada ironía. Abundan en expresiones de gran ternura y afecto, abundan en las grandes y profundas doctrinas y la aplicación en los principios del cristiano para la vida, para las tareas de la vida. Abundan en referencias sobre el Salvador. Pablo ilustra todo sobre su vida, su ejemplo, su muerte, su resurrección, su venida, su segunda venida, todo. Estas cartas tienen una riqueza que es inefable. Ahora, con esta frase que ellos dicen, más la presencia corporal débil. Las cartas tenían esta sustancia y la presencia corporal dicen que era débil y la palabra menospreciable presenta la difamación de su persona, pero más aún la difamación de la misma palabra de Dios porque dicen menospreciable. Los mentirosos no pueden decir la verdad. ¿Tenían razón? Claro que no. Y aun cuando ellos dicen la verdad, de alguna manera es transformado en una mentira. Y la palabra menospreciable no solo denigraron sus enseñanzas, sino también la sustancia de su mensaje. En otras palabras, ellos no creían lo que escribió ni lo que predicó. Pablo dice luego que así como él y sus asociados se mostraban en persona, así son por escrito. Nadie puede leer la defensa de Pablo frente al rey Agripa o Félix y no convencerse de que era uno de los más grandes oradores de los tiempos antiguos y de todos los tiempos. Nadie puede imaginar que él tuviera algún impedimento en su predicación, en su oratoria. En absoluto. Él estaba siendo juzgado de no tener gracia para hablar ni conocimiento en el idioma griego, como dice que su palabra era menospreciable. A pesar de lo que dijeran de él,
El Espíritu Santo le había ungido, le había separado, le había ayudado, le había inspirado, fortalecido, y este era el secreto de su predicación, el Espíritu Santo sobre su vida. Gloria sea el nombre del Señor. Esto es lo que necesita el predicador del Evangelio, el ministro del Evangelio del Señor Jesucristo. Y sin esto no tienen nada. Así como aquellos que predicaban el mensaje falso en el tiempo de Pablo, no tenían nada, no tenían la unción del Espíritu. Veamos el versículo 11. Dice, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Pablo podía hablar de esta manera porque él estaba dependiendo de Cristo y el poder del Espíritu Santo y no en él mismo. Sus detractores estaban con su elocuencia o el hecho de que ellos tenían recomendaciones de Jerusalén o que tenían grandes contactos por aquellos lados o algo así, lo que por supuesto ante los ojos de Dios no tenían ninguna consecuencia. Ellos se gloriaban en algunas cosas allí que para Dios no tenían importancia. La frase dice, esto tenga en cuenta tal persona. Se refiere directamente a aquel que está hablando, de quien está hablando en el versículo 10. Sabemos que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir estas palabras, consecuentemente permitiendo defenderse a sí mismo. Seguramente habría algo más de parte del Espíritu Santo que meramente la defensa de Pablo de él mismo. Pablo no estaba perturbado personalmente, él tenía otras razones. Es decir, no era solamente el hecho que le atacaran a él personalmente. Habían cosas aún más grandes, más importantes que todo esto. Número uno, primero que nada, pienso que el Espíritu Santo está proclamando aquí la autoridad espiritual del apóstol, lo que significa que tal llamado en realidad se refiere al liderazgo de la iglesia. Esto significa que el Espíritu Santo estaba descontando las proclamaciones de aquellos que eran de Jerusalén, si es que de hecho eran de Jerusalén. Independientemente, estos detractores no eran líderes espirituales, a pesar de sus proclamaciones, sea lo que fuera que le habrían dicho a los corintios. Porque sea lo que le dijeron a los corintios estaban impresionados por ellos. Así como muchos hoy están impresionados por ciertas personalidades, pero en realidad no están llamadas por el Señor. Número 2, esto nos dice la manera en la que opera la autoridad espiritual, como habíamos tratado anteriormente. No es la idea que Pablo les haría algo personalmente a estas personas, sino que el Señor finalmente lo haría. Si ellos no desistían, no cesaban en su falsa dirección, el Señor se encargaría de ellos. Cuando el Señor haría esto, por supuesto, sería dejado solamente a la discreción del Señor. Sin embargo, uno puede estar seguro que finalmente habrían medidas que serían tomadas. Y número 3, como es obvio ahora, aquí vemos la manera verdadera del gobierno de la iglesia. Y también vemos los esfuerzos de Satanás para estorbar ese gobierno, ese orden justo, y tratar de reemplazarlo totalmente. Entonces las cuestiones que estaban en peligro aquí, se dan cuenta, eran de mayor consecuencia que el solo hecho de que Pablo se defendiera a él mismo contra su difamación personal. La frase que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes, proclama absolutamente la autoridad espiritual del oficio del apóstol. No solo Pablo, sino todos los que le siguieran en este oficio, aún hasta este tiempo. Por supuesto, como es obvio, este es un llamado de Dios y no nombrado por el hombre. Y definitivamente todos los que hoy en día se llaman apóstoles, la verdad es que no creo que alguno de ellos lo sea, quizás alguno que otro lo sea, pero mayormente son nombrados por ellos mismos o por otros hombres. La idea de todas estas declaraciones, y especialmente la frase que acabamos de mencionar, es que un individuo está en contra de Dios mismo cuando él se ubica en oposición a la autoridad espiritual dirigida por el cielo. Otra vez, no es que Pablo haría algo a estos individuos,
sino que el Señor sería quien tomaría las medidas. Esto es si las personas no se arrepentían. Ahora, igual que antes, son pocos los que en la iglesia entienden lo que es realmente la autoridad espiritual. Y si piensan en eso, creen que eso está sobre las cabezas denominacionales que han sido elegidas por votación popular o puestas por hombres. Como ya hemos dicho, estos oficios administrativos no contienen ninguna autoridad espiritual, a pesar de las proclamaciones de la iglesia moderna. Recuerde que 1 millón de personas pueden proclamar algo, pero esto no lo hace verdadero, al menos que de hecho sea verdadero. Es Dios el autor y la iglesia pertenece directamente a Jesucristo y no al hombre o ningún orden terrenal. Mateo 16, 18. Para dar algunos ejemplos, no muchas personas habrían puesto ningún voto de confianza en José cuando él fue vendido a Egipto, ¿verdad? Pero José finalmente prevaleció por la simple razón que la autoridad espiritual otorgada por Dios estaba de su lado, aunque no había sido reconocida por sus hermanos. Fue despreciado, fue puesto en prisión por años injustamente. Fue maltratado, pero el Señor estaba con él, algo que es repetido constantemente. El Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Él tenía la unción, él tenía el poder, él tenía la compañía, el apoyo, la presencia del Señor en su vida. Y finalmente prevaleció. ¿Por qué? Autoridad espiritual otorgada por Dios. Asimismo, no muchos habrían puesto mucha fe en David cuando él estaba siendo perseguido por Saúl, pero finalmente prevaleció porque otra vez la autoridad espiritual, o sea, el llamado de Dios, estaba de su lado. Puede que lleve algún tiempo, pero la verdad finalmente triunfará independientemente de toda contrariedad. Muchos en ese tiempo no estaban satisfechos con la elección de Dios respecto a la persona de Pablo. Entonces ellos trataban de hacerlo a un lado, de ignorarlo, de difamarlo, de denigrarlo. Sin embargo, él prevaleció debido a la autoridad espiritual que Dios le había dado. Al hacer esto, estas personas estaban al mismo tiempo haciendo a un lado a Dios mismo. Si Dios ha elegido a alguien para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y el pueblo de Dios no le reconoce, sino que lo hace a un lado, al mismo tiempo está desplazando al Señor y revelándose al plan de Dios. Y la ruina espiritual siempre será el resultado. Esto pueden verlo claramente en el capítulo 16 de Primera de Samuel con el ejemplo de Saúl y de David. Veamos lo que Satanás ataca. Lo que Satanás ataca es el orden de gobierno de Dios y él quiere establecer su propio gobierno que es terrenal, que es diabólico. El versículo 12 sigue diciendo: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Estas son frases fuertes. En esta declaración Pablo expone gráficamente la posición antibíblica de lo que estas personas estaban haciendo. Él está hablando de la pseudo-autoridad espiritual, es decir, aquellos que se proclaman a sí mismos como autoridad espiritual, como líder religioso, como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, lo que sea. La frase porque no nos atrevemos a contarnos, dice, proclama la seriedad del apóstol sobre el poder político ejecutado por estos individuos. En otras palabras, él está diciendo: estas personas no son de Dios, no están haciendo la obra de Dios, no son enviados por Dios, independientemente de sus proclamaciones, y yo no seré parte de sus esfuerzos. La razón era simple. Todo esto era algo instituido por el hombre, dirigido por el hombre, nombrado por el hombre y, por supuesto, controlado por el hombre. Con esta frase vemos la línea divisoria en la iglesia, en lo que concierne a usted. ¿De qué lado está usted? ¿Está usted de parte de ese número
Porque dice, no nos contamos, es decir, está de parte de esa cuenta, de ese número, o usted está del lado de Dios. Si está del lado de Dios, usted estará del lado de aquellos que verdaderamente proclaman el mensaje de Dios. Usted estaría ayudando, colaborando con aquellos que proclaman el verdadero mensaje de Dios. ¿Es así? ¿Es real en su vida? ¿Está usted haciendo eso? Los hombres religiosos desean que usted ignore la palabra de Dios y que usted les siga a ellos, que los apoye a ellos, lo que ellos hacen y lo que ellos digan. La verdad finalmente siempre triunfa, así como fue con la llegada de la Reforma con Martín Lutero, aunque no llegó ni fácil ni rápido. La frase siguiente dice, ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Significa que estos individuos no eran llamados por Dios, no habían sido aprobados por Dios, sino que se llamaron a ellos mismos, ellos se nombraron a sí mismos. Y de seguro la iglesia está llena de este tipo, pero lo peor de todo, que aún la gente, las personas, ponen a estos maestros frente de ellos. Ellos son los que los levantan. Dice la palabra, amontonarán para ellos mismos maestros. ¿Por qué están todos estos maestros? ¿Por qué están la Joyce Meyer, Beth Moore, T.D. Jakes y Guillermo Maldonado y Kenneth Copeland y Joel Osteen y todos estos y los demás? ¿Por qué están? Porque la gente los sigue amontonando. Veamos esta palabra, ni a compararnos con algunos que se alaban. Este verbo que fue traducido alaban es derivado de cartas de recomendación, de 2 Corintios 3:1. En otras palabras, estos falsos apóstoles tenían cartas de recomendación de alguien que era conocido lo suficiente como para impresionar a los corintios. O eran cartas que provenían de Jerusalén, pero como sea, esto originaba de Jerusalén. Como fuera el caso, los corintios habían sido impresionados, comenzando así a andar por el camino incorrecto, algo que si continuaban resultaría en la pérdida de muchas almas, o por lo menos habría debilitado a muchos seriamente en el sentido espiritual. Y la verdad es que así se encuentra la mayoría de la iglesia en el presente. La verdad es que la mayoría de los predicadores ponen su sello de aprobación en los hombres primero y a Dios le dan poco crédito si es que alguno. Ellos no quieren a quien Dios haya elegido y ungido, sino que ellos quieren levantar a quienes ellos aprueban. Son impresionados por diferentes cosas, pero no están viendo como ve Dios. No tienen juicio alguno, no tienen sabiduría. Así como las denominaciones hoy son muy poderosas, esto es según los hombres, aunque no según Dios. Ellos toman la posición que si alguien no es aprobado por ellos, entonces esa persona queda eliminada con un esfuerzo para destruirle aún. Entonces, si un predicador o un laico, en muchos casos, trata de ponerse firme defendiendo aquello que es correcto, ellos sufren consecuencias de parte de su denominación o de su iglesia, por lo tanto, la mayoría se retraen porque de hecho la mayoría buscan ardientemente la aprobación de los hombres. La triste verdad es que la mayoría de los predicadores, y especialmente los laicos, no conocen sus Biblias muy bien. O de lo contrario, la Biblia tiene un puesto menor en sus vidas, si es que tiene siquiera algún lugar en sus vidas. Esto lo que hace es que sean engañados fácilmente por las falsas doctrinas y que se guíen por las apariencias en vez de ver como ve Dios. Al final, estos predicadores se esfuerzan para preservar su denominación en vez de preservar la enseñanza de la palabra de Dios, a la cual le dan poca consideración. La frase siguiente dice, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Esto se refiere a la autojusticia. En otras palabras, ellos se hicieron ellos mismos como el estándar de excelencia en vez de Cristo, lo que tristemente caracteriza a la mayoría de la iglesia moderna. Y esta es una gráfica descripción de orgullo y de autocomplacencia.
Vamos a una corta pausa y volvemos con esta frase. Esta es una medición. Este tipo de medida que hacen, este tipo de juicio, de medición, es una medición que Dios aborrece. Volvemos en un momento. Libre al fin. Al 239-900-4990. Libre al fin. Este es tu programa Libre al fin. Si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirnos a mirradioc4@gmail.com o un mensaje de texto al 239-900-4990. Al 239-900-4990. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En Radio C4, cada mañana y cada tarde compartimos la Escritura, haciéndote la invitación para que seas libre al fin. Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Precious Son, Jesus, 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 precious Father, Father, oh Father, Father. Your life to Jesus, let him fill your soul. Let him take you in his arms and make you whole. As you give your life to him, he'll set you free. You will live and reign with him eternally. Jesus, oh my
Holy Spirit, come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens unto you I roll. All my cares and burdens unto you I roll. Estamos de vuelta. Veamos esta medición que Dios aborrece. De hecho, esto caracteriza casi todo el mundo. Entonces, cuando una iglesia entra en este método de justicia, en el que se mide a sí mismo, tiene su propia regla de medición, que de hecho no es ninguna justicia, ellos están tomando la manera del mundo. Están haciéndolo, midiéndose conforme a cómo lo hace el mundo. Pablo dijo que esto no es juicioso, es decir, no es sabio. ¿Por qué? Número uno, la verdad era que ellos no tenían tal excelencia para convertirse en un estándar, ni ningún otro tampoco. Número dos, tal cosa es una indicación de un orgullo agudo. Número tres, tal actitud y espíritu ennegrece a uno ante la verdadera justicia de Cristo. Y número cuatro, los requisitos de Dios y el carácter del Redentor son el verdadero estándar y conducta. No hay nada más ridículo que un hombre presentándose a sí mismo como el estándar de justicia. La verdad es que ellos no tienen ningún estándar. Ellos no entienden su propio carácter o su inferioridad, sino que ellos disfrutan al compararse con los demás, lo que les hace sentirse superiores. Cuando estas personas critican a un ministro de Dios, así como lo hacían con Pablo y sus asociados, ellos se estaban midiendo a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos. Y de esta manera se olvidaban que Dios no reconoce estas mediciones ni comparaciones. Cuando las personas toman esta posición, en efecto ellos se están juzgando a ellos mismos, aunque no se den cuenta. De esta manera el mundo entero trata de medir por estándares que ellos han trazado, ignorando el estándar de Dios. De hecho, esta es la razón para todas las religiones del mundo. La naturaleza y justicia de Dios demanda que el pecado sea tratado, sea expiado y en efecto con la justicia satisfecha. No había manera que el hombre pudiera hacer esto y seguir vivo. La paga del pecado es muerte. Entonces, automáticamente el hombre es eliminado antes de empezar. La justicia de Dios sería satisfecha por la muerte del hombre, pero el amor de Dios definitivamente no habría sido satisfecho. Entonces, la justicia demandaba la penalidad completa y el amor pagó esa penalidad en la forma de Cristo. En otras palabras, Dios se convirtió en hombre e hizo lo que el hombre no podía hacer por él mismo. Jesús anduvo perfectamente la totalidad de su vida de 33 años y medio, lo que significa que Él, como nuestro hombre representante, fue un perfecto cumplidor de la ley. La fe en Él, por el pecador que cree, hace de esa alma pecadora un perfecto cumplidor de la ley. Entonces Jesús fue a la cruz, proporcionando su cuerpo sin mancha, sin pecado, un sacrificio perfecto, una ofrenda por el pecado, y así pagando el precio, un precio que Dios aceptaría y el cual Él aceptó, y el único precio que Dios podía aceptar. Ahora la naturaleza y justicia de Dios son completamente satisfechas con la terrible deuda del pecado totalmente pagada. Cuando el pecador que cree ejercita su fe en Cristo, entonces Jesús, por lo que Jesús hizo allí en la cruz por él, la resurrección, Dios le otorga a este pecador que cree la justicia perfecta de Dios que es en Jesucristo, así como si hubiera sido Él quien fue a la cruz. Pero por supuesto que no le hubiera beneficiado en nada haber sido Él el crucificado, simplemente debido a su condición caída y pecaminosa. En otras palabras, habría sido un sacrificio que Dios no habría podido aceptar. Si Dios no podía aceptar el sacrificio del hombre en ninguna capacidad, no importa lo que hiciera, aún sacrificar su propio cuerpo,
Entonces, ¿cómo podemos pensar que Dios puede aceptar nuestras buenas obras en el presente como el pago por la salvación? De hecho, si el hombre habría podido expiar por sus propios pecados en alguna manera, ¿por qué Jesús tuvo que venir aquí y sufrir tal muerte brutal en la cruz del Calvario? Toda persona en el mundo enfrenta una elección. Puede aceptar las medidas del hombre o puede aceptar las medidas de Dios, pero no puede tener las dos. Ahora, ¿cómo te mides tú? ¿Por ti mismo o conforme a aquella medida proporcionada por el Señor Jesucristo? El versículo 13 sigue diciendo, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Pablo sigue usando de la familia de la palabra medida, pero ahora alarga su significado incluyendo su propio ministerio. Encontramos mucha verdad en esta escritura que debe ser vista muy cuidadosamente por la iglesia. Tenemos esta frase que dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. Se refiere al llamado de Dios sobre su vida. Aquellos que operan según medidas de autojusticia, en que la autojusticia trata de controlar los ministerios de los demás o aún de negar ese ministerio directamente, así como hacían los falsos apóstoles con Pablo. En otras palabras, ellos estaban negando que él era un apóstol, lo que era absurdo. Ellos querían controlar el ministerio del apóstol Pablo y en realidad usarlo para beneficio de ellos. Si él no era un apóstol como proclamaba, entonces su ministerio no era válido y las iglesias que él levantó no eran válidas tampoco. Y de ser así, estos parásitos no habrían tenido ninguna víctima para explotar. De hecho, la evidencia es que estos individuos estaban gloriando de lo que había sido hecho en Corinto como si habría sido el trabajo de ellos, aunque había sido hecho por el mismo apóstol Pablo. Un comentarista dijo, es probable que ellos se gloriaran de lo que había sido hecho por la mera influencia de su nombre. Habiendo ocupado algún tipo de posición central, ellos suponían que su reputación había llegado lejos y que la mera influencia de su reputación había tenido algún tipo de efecto importante. Nada de esto era así. No era así con Pablo. Él no se gloriaba de nada sino de aquello que Dios le había capacitado a hacer en sus labores. Ahora veamos la regla que Dios nos ha dejado. Como dice la frase, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Se refiere a la medida de Dios en lo que concierne el ministerio. Aquí significa el límite, una línea que divide, o la esfera de acción asignada a alguien. Pablo quiere decir que Dios ha asentado una cierta línea, un límite en la esfera de acción de su labor, de su trabajo, de su ministerio, de su llamado, que fue extendida apropiadamente a los corintios y que él se había confinado dentro de los límites asignados a él por el Señor, y que él no se había salido de este límite. La idea parece ser que estos falsos apóstoles estaban proclamando que Pablo no tenía derecho a ministrar en Corinto. De hecho, de acuerdo a ellos, él no tenía derecho de ministrar en ninguna parte. ¿Por qué? Bueno, una vez más, volvemos a la autojusticia. Si alguien no se mide según el estándar propuesto por ellos, en otras palabras, si las personas no se miden por el estándar que ellos establecen, la regla que ellos establecen, que es el estándar del hombre, para ellos esa persona está automáticamente descalificada. La verdad es que ellos no aceptaban el estándar de justicia de Dios y ellos se oponen a cualquiera que acepte el estándar de Dios. Por la frase que dice que Dios nos ha dado por medida, Pablo estaba diciendo que Dios había asignado a él su ministerio en lo que se refería a su llamado. La palabra griega aquí traducida como dado, que Dios nos ha dado, es decir, que Dios nos ha distribuido, entregado, que significa medir, y la idea es que Dios había medido o proporcionado sus respectivos campos de labor
y por su providencia Él había asignado a cada uno su propia esfera, y en esa distribución Corinto había entrado en la esfera de Pablo, otorgada por el Señor. De hecho, y como veremos en el versículo 16, Él está diciendo que su esfera de ministerio en realidad va mucho más allá que Corinto. El llamado de Pablo venía de Dios, y también todo lugar donde fue había sido designado por el Espíritu Santo. La verdad es que estos falsos apóstoles se habían metido en su ministerio en vez de meterse en el ministerio de ellos. De hecho, ellos no tenían ningún ministerio, sino que eran parásitos del ministerio de Pablo, porque sin Pablo no tenían nada de qué agarrarse. En realidad ellos no habían sido llamados por Dios como ministros, o si es que algunos de ellos habrían sido llamados por Dios originalmente, ya hacía mucho tiempo que se habían apartado de los caminos del Señor. Entonces solo les quedaba agarrarse como parásitos del ministerio de Pablo. Si estos hombres habrían podido detener a Pablo de predicar, ellos lo habrían hecho. Ellos habían puesto todo tipo de bloque, de obstáculo, de estorbo en el camino de Pablo para hacerlo. La verdad es que la raza de estas personas no terminó allí, aún sigue en existencia. El ministerio de Pablo no estaba para ser controlado por otros, sino solo por Dios. Y lo mismo es con todo ministerio que ha sido llamado por Dios. Pero muchos, cuando ven un llamado que viene de parte de Dios, lo que quieren es controlarlo. La frase siguiente dice, para llegar también hasta vosotros. En efecto, quiere decir, ¿no se alegran que haya sido así? Dirigiéndose a los corintios. Dios había marcado un área específica de ministerio para Pablo, quien estaba determinado a cumplir ese llamado por la gracia de Dios y alcanzar hasta donde Dios quisiera que alcanzara. Él no estaba proclamando que él era el único predicando el Evangelio, sino que él sabía que Dios le había llamado para llevar el Evangelio a tantas almas como pudiera él alcanzar. Si él no hubiera estado seguro de su llamado, probablemente no habría podido superar los insultos de aquellos que querían taparlo. El argumento de los versículos 13 al 16 es que Corinto estaba dentro del campo de labor proporcionado al apóstol por Dios, y que él había sido el primero en predicar el Evangelio allí, en que Dios le había dado poder de acción en Corinto, y él estaba autorizado para actuar tanto en carta como personalmente. Él señala luego que ningún predicador, por más exitoso que sea, debe gloriarse de su habilidad o de su éxito, y que los creyentes solo tienen un motivo para gloriarse, y ese motivo es el Señor Jesucristo mismo y la perfección de su persona y su obra en la cruz. La autorrecomendación no prueba ninguna ordenación divina, y donde hay resultados espirituales demuestran que el predicador disfruta la recomendación del maestro. En otras palabras, el fruto será obvio a todos. Pero por supuesto, el fruto de personas siendo salvas, de creyentes siendo bautizados con el Espíritu Santo, vidas cambiadas, corregidas en la doctrina, no era el tipo de fruto que estos falsos apóstoles aceptarían. Y la iglesia moderna entra en la misma categoría. Veamos el versículo 14. Dice así, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Estas son aclaraciones que están siendo hechas debido a sus detractores. Aprendemos de estos pasajes que el llamado de predicar el Evangelio involucra una citación de parte de Dios, pero también incluye una constante dirección sobre dónde Él desea que ministremos. Está el llamado original, general, pero luego a partir de allí es necesaria una dirección constante. En otras palabras, Él no llama meramente a alguien y entonces les deja que ellos sigan por su cuenta. No. Es asombroso como algunos predicadores en la comunidad carismática tienen la idea errónea, y la verdad es que dentro del sector bautista muchísimo, tienen la idea errónea que ellos son libres de ir a donde ellos quieran. En otras palabras, después que Dios les llamó, su campo de labor es estrictamente a su elección. Pero no hay nada más alejado de la verdad.
Estos pasajes proclaman que Dios tiene una medición para el campo de ministerio de cada persona que Él ha llamado. De seguro el Señor está involucrado en los corazones de todo creyente en toda su extensión, aún en los más pequeños detalles. Jesús tiene hasta los cabellos contados de tu cabeza. Para aquellos que verdaderamente aman al Señor, tal participación, tal detalle, tal inspección no son negativas, sino que son grandemente positivas. La frase que dice, porque no nos hemos extralimitado, en efecto dice que Corinto no estaba fuera de su límite de campo de labor, sino que Corinto también formaba parte del área de ministerio que el Señor le había entregado. Quienes fueran estos detractores en Corinto, ellos evidentemente se habían agrandado en su propia importancia. Ellos pensaban que tenían el derecho de delegar ministerios o, en otras palabras, de decir quién podía predicar y quién no podía predicar. Hay ciertas denominaciones que tienen un tipo central de gobierno antibíblico. En otras palabras, ellos operan la denominación poniendo predicadores donde ellos quieren sin dar importancia a la voluntad de Dios. Ellos toman estas decisiones sin buscar al Señor para nada. La frase siguiente dice, como si no llegásemos hasta vosotros. Presenta el llamado de Pablo no solo incluyendo a los corintios, sino a todos aquellos individuos que fueron salvos bajo su ministerio. En otras palabras, el llamado de Dios fue en detalle hacia esta esfera de operación, definiendo aún los individuos dentro de esta operación ministerial. Gloria a Dios. Este es el tipo de dirección que yo quiero en mi vida. La frase, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Aquí presenta el propósito de todo esto, el mayor propósito, la mayor razón que puede existir, la salvación de almas por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Este es el propósito de toda la obra de Dios, el Evangelio de Cristo. Este no era el propósito de estos falsos apóstoles. Ellos tenían otra agenda diferente. Pablo solo tenía un propósito, el predicar este glorioso mensaje a los pecadores para que encuentren a Jesús y la vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor. Siento la presencia del Señor. Este es el único deseo en mi vida, predicar a aquellos que aún no le conocen y llegar a los lugares donde el Señor aún no ha podido alcanzar a aquellos que todavía tienen que oír este glorioso mensaje. Que el Señor les bendiga grandemente y nos encontramos en el próximo programa en Libre al Fin. Y por favor, no deje de oír los programas que se están preparando estudiando el Antiguo Testamento, que estamos estudiando el gran libro de Génesis. Que el Señor les bendiga. My days are filled with laughter. My heart has known your peace. I've traveled far, still there is far to go. 'Cause in my heart there is a longing to look upon your face, and where you are is where I want to be. You are the Lamb
Tracy. If Jesus Christ, you may be seated, if Jesus Christ were only a man, no matter how gifted, how charismatic, how intellectual, how knowledgeable, only a man, that would be one thing. But if Jesus Christ is the Son of the living God, God manifest in the flesh, before whom all of mankind will one day stand, whether at the great white throne judgment or at Calvary's cross. You have your choice. You stand before him at the cross, or you will be at the great white throne judgment, and there you don't want to be. Jesus Christ is, hear me world, the Son of the living God. Praise God. Start with the second verse, please.